Creo que se trata, de inicio lo digo, de una contribución muy importante para debatir la problemática de los conocimientos tradicionales, ancestrales, visto sobre todo desde el punto de vista jurídico, pero no solamente desde el punto de vista jurídico. Acá vamos a irlo destacando a este otro elemento que estoy citando. No solamente se trata de un enfoque jurídico, el estudio que hace Marco, que inicialmente fue una tesis doctoral de PhD en nuestra universidad, sino que también tiene una vena histórica, tiene una vena cultural, es decir, este libro hace acopio pues de esfuerzos de interpretación, de entendimiento, no solamente, como digo, desde lo que interesa a los abogados, a los juristas, sino también desde quienes analizan estos temas desde la historia, desde la problemática y la realidad cultural también. Entonces, este es un primer punto que me animo a compartir con ustedes, que se han dado cita para conversar y conocer más de esta publicación, de este libro que, como les decía, es una contribución. Creo que también es paradójico el hecho de que este libro se fija en una problemática como la doctora Storini lo ha catalogado pues en la presentación de la obra o en el prólogo, dice, aborda una problemática antigua, pero ciertamente muy presente, muy actual. Y yo he pensado alrededor de esto que se señala, en el sentido de que, fíjense ustedes cómo tenemos tantos avances del mundo jurídico, o se han hecho tantos esfuerzos por interpretar desde el derecho problemáticas muy actuales que tienen que ver también con la propiedad intelectual, por ejemplo, porque cuando hablamos del conocimiento ancestral, hablamos de eso que en el derecho occidental lo hemos llamado propiedad sobre creaciones del intelecto, de la mente, de la creatividad de las personas. Hay protección a diestra y siniestra en varios instrumentos, no solo a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de instrumentos internacionales. Sobran, digamos, análisis, instrumentos que regulan la propiedad intelectual hoy por hoy, en el mundo actual. Pero nos estamos perdiendo de vista que los conocimientos del mundo actual en gran medida tienen una vinculación o surgen o vienen detonados de siglos atrás, desde siglos atrás por conocimientos que ya los tuvieron los pueblos originarios, en este caso de nuestra querida América o de nuestra región latinoamericana. Fíjense ustedes, pero el debate jurídico sobre esos conocimientos tan antiguos, tan viejos, tan importantes que sentaron bases en muchos casos para el pensamiento actual, esa aprehensión jurídica de aquello no se ha dado, sino que recientemente es que los juristas tratan de interpretar y de rescatar el valor, lo que significa esa creación sensible de nuestros pueblos por su experiencia, por su pensamiento, por sus tradiciones, por su cultura, etcétera. Entonces, he aquí pues otro de los elementos que destaco del trabajo de Marco Rodríguez como un elemento, digamos, macro, más general. Otra cuestión tiene que ver con el hecho de que a mí me parece que a lo largo de la obra cruzan desde la primera página hasta la última, cuando cierra con conclusiones y con estupendos anexos, déjenme decirles eso, para quienes estén interesados en la obra, de hecho la recomiendo mucho. Hay unos anexos que son muy ilustrativos, muy bien trabajados, muy bien logrados, aparte de que contienen algunas entrevistas, también hay datos valiosísimos. Hay una línea que cruza toda la obra, que es esta que tiene que ver con el debate ético entre lo que nosotros podemos reconocer como algo originario, propio de la experiencia de nuestros pueblos, y el enfoque que se le ha dado desde el punto de vista de las disciplinas que desde Occidente han tratado de analizar estos temas. El mundo jurídico, por ejemplo. Entonces, hay un debate también en torno a las cuestiones éticas, a valores, a principios que tienen que ver también con reconocimiento de esa importancia, de esas contribuciones que no son de hoy, no son de ayer, son desde hace muchísimo tiempo que se vienen logrando en nuestras culturas, en nuestros pueblos. Un tercer elemento. Y paso ahora a señalar temas o cuestiones que son un poquito más puntuales y que también hay que destacar en esta obra que nos ofrece Marco Rodríguez. En primer lugar, se trata de un debate que él lo desarrolla en su libro, que obviamente echa mano pues de elementos teóricos muy actuales, del debate actual. Es decir, hay una aproximación teórica, hay una revisión de la doctrina, de la discusión actual,
sobre los temas que se analizan en el libro, de manera además muy ordenada, con un hilo conductor clarísimo, pero adicionalmente, o sea, él no se queda en ese debate teórico. Adicionalmente, Marco, y con la guía que ha tenido en la investigación, pues que fue de la propia Claudia como directora del trabajo, si no me equivoco, o lo trabajó con Ariruma, me parece, en una época, con Ariruma Cowi. Claro, Claudia dirige el programa, pero quien guió el trabajo como tutor, un querido compañero de esta propia universidad, Ariruma Cowi, él supongo que también hizo algunos aportes muy importantes para ese desarrollo, y Marco ya nos contará en su intervención. Pero quería decirles que el trabajo no se queda en la reflexión teórica. Es un trabajo que luego va al plano de lo dogmático. ¿Para qué? Para analizar los avances o los contenidos constitucionales sobre la temática, lo que está en la legislación, lo que se ha ido regulando en otras latitudes, no solamente en el Ecuador, y sobre todo un aporte muy interesante que yo lo ubico en el libro, este que nos muestra los avances a nivel de instrumentos internacionales, convenios, acuerdos internacionales gestados en organizaciones internacionales que se han preocupado de los temas, pero adicionalmente señala y analiza avances que se han logrado en contextos de integración. Por ejemplo, hay algunos instrumentos de la propia comunidad andina, de la cual forma parte el Ecuador ya por 52 años, ahora en mayo próximo cumplimos 52 años de ser parte de lo que en inicio fue el Pacto Andino, ahora Comunidad Andina. Bueno, allí también se ha trabajado esta temática, también se ha analizado. Entonces, va la doctrina, va la dogmática, luego se echa mano de este análisis comparado, si se quiere, tomando en cuenta varias fuentes, varios sistemas de fuentes que han trabajado sobre el tema central, pero no se queda tampoco allí, o sea, de la teoría, del manejo de las normas, lo dogmático, además pasa a incluso hacer un análisis a fondo de un estudio de caso y con elementos adicionales de otros casos. El estudio de caso de esta comunidad Agua, que es muy interesante, que lo ha tocado como algo central para reflexionar, pero tampoco se queda ahí. O sea, vamos de nuevo de la teoría, vamos a la dogmática, vamos a la casuística, a los elementos comparados, pero adicionalmente Marcos cierra su trabajo con una propuesta. Y esto también es muy importante, es decir, no solamente se queda con el hecho de que, como se suele exigir en este nivel, que se planteen conclusiones relevantes sobre los hallazgos de la investigación, sino que Marco además piensa y propone unas reflexiones que hacen una propuesta muy interesante, muy actual, podríamos decir, sobre los temas en cuestión, los temas que se analizan. Es un debate, por lo tanto, desde el derecho, que tiene que ver con las tensiones que se suelen dar entre lo que es propio de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, y la visión que se tiene oficial desde el Estado. Ahí hay una tensión, ahí hay un debate permanente. Bueno, de eso estudia, sobre eso estudia Marco Rodríguez con su texto, con su investigación, enfocado en esto de la protección de los conocimientos tradicionales, dada pues desde el punto de vista jurídico. Analiza los límites, también los desafíos de este debate, de esta discusión y de esta tensión que les digo que hay entre lo que defienden los pueblos, pueblos originarios, centenarios, frente a la visión pública estatal. He destacado también el valor de los anexos del estudio, que son muy importantes, las entrevistas que están ahí adjuntas adicionalmente. Y quiero culminar este comentario inicial que trata de dar como un brochazo de respecto a la investigación que se ha venido cosiendo en el marco del desarrollo del programa doctoral dirigido por la propia Claudia. Quiero decirles que se trata en este estudio de presentar un debate alrededor del conocimiento. Fíjense que el conocimiento en el mundo actual, en el siglo XXI, ocupa un lugar central. Es un espacio, digamos, de disputa, como lo dice Marco en algunas partes en su tesis. El conocimiento como un espacio, como una realidad, yo también diría, en disputa. Y en ese sentido, pues, podemos ver que pese a que la tesis versa sobre un tema antiguo, un tema añejo, podríamos decir, es al mismo tiempo, también por eso, por el debate que hay hoy en día alrededor del conocimiento, también es un tema muy actual conectado con la problemática del siglo XXI. Finalmente, entre líneas, yo creo que podemos encontrar en cada uno de los capítulos de la tesis
un elemento que si bien Marco no lo destaca y lo pone como algo resaltado por encima de todo lo demás, está entre líneas, como le digo. Y como digo, y es el hecho de que estamos dando cuenta de que hay una lucha de resistencia atrás de la defensa de esos conocimientos tradicionales. Es decir, si podemos encontrar otra línea fuerza que cruza tangencialmente todo el estudio de Marco, yo destacaría esta, no solamente el tema de la ética, el tema del conocimiento, como lo he dicho, sino también el hecho de que existe una lucha de resistencia de tal manera que se puede en algún momento lograr, como él lo vaticina al final también en una de sus conclusiones, o al cerrar el libro, él dice, prontamente esto va a ser reconocido. O sea, él está diciendo, hemos podido dar esa lucha, hemos podido pelear, hemos podido ir exigiendo de a poco que se dé ese reconocimiento y esa protección adecuada a los conocimientos tradicionales y ancestrales, que en algún momento, y ojalá sea pronto, Marco, en eso es positivo, vamos a lograrlo, vamos a lograr la protección adecuada. A la final estamos hablando de una lucha de resistencia. Y como muestra de esto último que les digo ya para cerrar, él destaca también en su estudio algo que es muy valioso, la lucha, los emprendimientos, las iniciativas, las propuestas que han venido de la mano de la lucha precisamente de mujeres, como Dolores Cacuango. Es decir, ahí tiene un elemento que toca también al género en el estudio de Marco Rodríguez. Esto me gustó muchísimo. Y otro que es vital, que va inserto, digamos, con la visión de estas luchadoras, de estas mujeres muy destacadas en la historia y que tienen origen indígena de nuestros pueblos, es la defensa de la educación intercultural. Yo creo que ahí tenemos me parece a mí que cuando hablo de la educación intercultural, tenemos seguramente un aporte también de su tutor, de Ariruma Cowi, que es alguien que trabaja los temas y seguramente en esa parte le dijo a Marco, mira, es importante ver también esta otra arista. Y sí, porque el conocimiento a la final permite muchos procesos educativos también. En ese sentido, la educación intercultural es otra marca de este libro, que lo vamos encontrando en los diferentes capítulos. Y ahora sí, para concluir, esto se mezcla con un debate permanente, con visión crítica de Marco y propositiva, porque el trabajo no se queda en una descripción, en una investigación, sino que apunta críticamente los problemas y aporta en esa misma perspectiva. También orbita alrededor de las problemáticas del territorio y la propiedad intelectual, no la propiedad material respecto a un bien inmueble como lo conocemos nosotros y en el mundo de Occidente sobre todo. No, no, no. La propiedad intelectual de las creaciones sensibles, como yo lo había dicho al inicio, la problemática en torno al territorio y obviamente a la ocupación y a los derechos que tienen quienes ocupan ese territorio, por lo demás de manera ancestral, muy antigua. Entonces, bueno, estos son elementos que yo quería destacar en esta intervención de manera muy ágil. Quiero concluir con dos cosas. Por un lado, recomendando que lean este trabajo. Es un trabajo que merece ser analizado, ser revisado, estudiado, porque trae muchas cuestiones muy importantes, sobre todo para el momento actual que atraviesa el mundo, nuestra región, nuestros países. Y por el otro lado, felicitarlo a Marco. Yo lo he visto a él como ha venido desarrollándose desde hace rato que tenemos una buena amistad con Marco Rodríguez. Él fue nuestro alumno en la maestría en Derecho hace muchos años y luego fue nuestro alumno en el doctorado en Derecho. Es alguien de la casa. Por eso con mucho cariño lo felicito a Marco. Ahora él es todo un juez muy respetado de la más alta corte de nuestro país, de Administración de Justicia. Ha sido muy destacado y estoy seguro que todo lo que la universidad ha podido a lo mejor transmitirle a través del esfuerzo que hacemos con nuestros programas, los docentes, etcétera, él lo lleva al plano práctico y sobre todo al de administrar justicia de la mejor manera posible. Entonces, podremos decir al final del camino, tal vez que no hemos arado en vano, como una contraposición a lo que dijo en su momento, o se dice que dijo el libertador Bolívar. No, nosotros no, nosotros sembramos en tierra fértil. Yo creo que Marco es un ejemplo de ello. Así que mi fraterna felicitación, Marco. Espero que tu libro tenga
amplia recepción, no solo en el foro de juristas, sino en otros campos también, porque tiene, digamos, este trabajo cumple todos los requisitos que nosotros exigimos en trabajos de alto nivel y que tienen que ver con investigación en materia jurídica en nuestro doctorado en Derecho. Enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme también a esta presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor César Montaño Galarza por esta introducción y este análisis, esta descripción sobre la obra del doctor Marco Rodríguez. A continuación, tengo el placer de presentar a la doctora Claudia Storini, que es la directora del área de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador. Adelante, por favor, Claudia. Gracias, Luis. Buenas tardes con todos y todas las personas que nos siguen esta noche. Y bueno, buenas tardes y un saludo fraterno con Marco y César que comparten conmigo este panel. No puedo empezar sin decir que para mí es y una gran satisfacción estar aquí esta noche con todos ustedes. Y en primer lugar, quiero agradecer a Marco Rodríguez la invitación a ser parte de esta presentación del libro El conocimiento tradicional bajo la sombra constitucional. Ya me parece maravilloso. Me parece que en el título está la esencia de todo lo que Marco va construyendo. Exactamente esta sombra jurídica que de alguna manera Marco desentrañar a lo largo de todo su trabajo, ¿no? Quiero también agradecer a la Universidad Andina y a todo el equipo de publicaciones y de la Corporación de Estudios y Publicaciones, porque estamos hoy presentando un volumen más, el número 9 de la serie Derecho y Sociedad. Y de el honor de ser la editora general, por lo tanto, eso también para mí es una gran satisfacción. Yo creo que la Universidad Andina en ese sentido apoyó esta idea y de esto también agradezco a su rector César Montaño. Todos saben que la obra, César, el resultado del trabajo que Marco presentó como para la consecución de su título de doctor. Y en ese sentido también quiero agradecer en primer lugar su director, Ariruma Kobi, y también el autor en sus agradecimientos expresa, y cito textualmente sus palabras, que es mi deber denunciar que esta investigación se escribió a 14 manos. De alguna manera yo quiero agradecer a estas personas, estas 7 personas que Marco cita en este trabajo por este maravilloso resultado. Yo creo que realmente la Universidad Andina puede estar muy satisfecha de este trabajo, porque creo que una vez más en este libro se demuestra la gran trayectoria intelectual de Marco. Es un libro que se construye desde muchas aristas, desde muchos saberes, y Marco demuestra controlarlo y dominarlos todo. Por lo tanto, creo que hay que agradecer a Marco su rigor, por una parte, y su valentía, porque claramente decidió, a pesar de la dificultad que esto significaba, emprender este trabajo para hablar de una problemática que, como dijo César, es antigua, pero de impresionante actualidad, porque finalmente Marco nos demuestra cómo desde hace mucho tiempo atrás de esta problemática hay la problemática del conocimiento tradicional, hay retos que hay que enfrentar, ¿no? Y cómo efectivamente esto se demuestra en la lucha antigua y moderna y contemporánea, yo diría, entre diferentes maneras de entender el derecho y de entender los, digamos, elementos que constituyen el conocimiento tradicional. Y en ese sentido creo que la obra tiene 3 bloques, 3 elementos fundamentales. El primer
digamos, y podríamos hablar de objetivo o de ejes, tal vez. El primero es relativo al conocimiento y aplicación, como este conocimiento ancestral, este conocimiento antiguo, y de hecho eso también se refleja en la estructura de la obra de Marco, que finalmente arranca desde la necesidad de demostrar que los conocimientos tradicionales constituyen constituyen unos derechos que son reivindicados por parte de los pueblos indígenas desde mucho tiempo. Y Marco coloca, y dice, esto empieza desde el mismo descubrimiento, desde el mismo 1492, donde empieza a haber este ámbito, este espacio de disputa entre el conocimientos que traían los que iban a colonizar el país y por lo tanto el conocimiento europeo y conocimientos de los habitantes originarios andinos, ¿no? Y finalmente también demuestra cómo desde entonces se actuó una práctica que de alguna manera intentó imponer una hegemonía del conocimiento y por lo tanto creó este sistema subalterno, ¿no? De un conocimiento predominante frente a un conocimiento recesivo, pero que nunca perdió su fuerza, que sobrevivió a la opresión. Y también Marco nos demuestra, ¿no? Logra cumplir con este primer objetivo, que es el conocimiento y su reivindicación, demostrando cómo exactamente el movimiento indígena logra conseguir esto. Ya entraré más en detalle en estas partes, pero creo que eso es lo primero, lo fundamental, el primer mensaje. Y el segundo es la regulación. La regulación, una vez que se logra reivindicar y reconocer y tener, ¿no? Conseguir el reconocimiento, cómo estos derechos vienen a ser regulados y cómo vienen a ser regulados, y exactamente Marco analiza, ¿no? Cómo de esta regulación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y finalmente, cómo este endamaje jurídico se estructura y cuáles son sus límites, y en qué se podría mejorar. Y esto se traslada, obviamente, estos tres objetivos se logran conseguir en el libro, porque exactamente en la primera parte del libro, como bien dijo César ya antes de mí, en muchos casos yo voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho César, y de hecho de esto le pido disculpas, pero yo creo que finalmente la primera parte, ¿no? El autor demuestra esta práctica de la hegemonía cultural y de conocimiento, que luego sigue siendo, desde mi punto de vista, un leitmotiv de todo el libro, porque finalmente también, es decir, sigue Marco demostrándonos cómo esta visión que proviene del derecho romano, del derecho occidental, sigue impregnando todo, desequilibrando, ¿no? Cuestiones, porque no es capaz de entender el conocimiento y desde otras cosmovisiones, desde otra postura, finalmente, que los estructuran en sus elementos esenciales. Y por lo tanto, esta primera parte del libro yo también me he quedado, creo que también me parece bellísima la parte en que Marco describe cómo estas dos mujeres, Tránsito Amaguaña y Dolores Coacuango, logran de alguna manera con su lucha, una lucha que probablemente no tenía ni el objetivo que consiguió, pero como logran exactamente en tiempos tan lejanos, ¿no? Reivindicar estos derechos y sobre todo esta educación bilingüe, intercultural bilingüe, que es la base estructural porque no se trata solo
de aprender un idioma, otro idioma. Se trata de entender la cultura que está atrás de este idioma. Y de esta manera, con este hilo que finalmente César puso muy bien en evidencia, que es exactamente cómo desde esta reivindicación se llega finalmente hasta a dar fortaleza a estas culturas, a darle fuerza, una fuerza que hace que se pueda llegar al levantamiento indígena del 1990 y de todo lo que consigue de esto y del primer gran reconocimiento de estos derechos en la Constitución de Ecuador de 1998, ¿no? Y finalmente este es un paso fundamental en la consolidación del conocimiento de estos derechos. Y en ese sentido, exactamente, creo que el libro también, como decía César, es un aporte fundamental para que se entienda la importancia que hay atrás de una educación bilingüe, ¿no? Intercultural bilingüe. Finalmente, en el capítulo, en la segunda parte del libro, que es el capítulo segundo, hay la demostración de este choque de sentires, choque de cultura. Creo que Marco, con extrema un libro escrito muy bien, y también esto se agradece. Es decir, es claro en su estructuración, es claro en la manera de manejar el lenguaje. Marco habla en la segunda parte de este choque de sentir y nos lo demuestra claramente. Y creo que la parte más importante en la que demuestra esto es cuando pone, ¿no?, a dialogar los tratados internacionales con los instrumentos elaborados por los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí nos demuestra cómo efectivamente habla a veces, es decir, cómo hay una distancia en los conceptos, en las palabras, en los términos, en los significados y en los símbolos que de alguna manera revisten esto o significado, ¿no? Y por lo tanto creo que por una parte nosotros tenemos los organismos internacionales oficialistas y por otro el mundo indígena que también va construyendo por su parte, que por lo tanto abre espacio también de autodeterminación en este sentido, ¿no? Y nos demuestra cómo finalmente, claro, casi con una metáfora, ¿no? Como decir, ¿cómo vamos nosotros a hablar de regulación del conocimiento ancestral desde otra visión de la propiedad, desde otra visión del territorio, desde otra visión de todos los elementos que constituyen el bloque, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el elemento propiedad es el más evidente, ¿no? Aunque hablemos de propiedad intelectual, pero la propiedad en la cultura occidental, y creo que eso fue parte de la discusión que yo tuve con Marco, creo recordar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder pensar nosotros que estamos acostumbrados a manejar un término de propiedad que es individualista, que entra en un sistema económico capitalista, con un concepto de propiedad que es de todos, que es un manejo, que es por el bien y para el bien de todos y todas las personas que constituyen la comunidad, ¿no? Probablemente es una presunción manejar este concepto desde nuestra visión de la propiedad, aunque sea de la propiedad intelectual, ¿no? Los conocimientos comunes, todos estos términos que finalmente entran en nuestro léxico jurídico, entran desde las otras culturas y a ella hay que escuchar para poderle dar contenido. Yo creo que esta es la gran propuesta de Marco, que demuestra, ¿no?, con solidez y con fortaleza que finalmente tenemos que abrir puertas, tenemos que construir conjuntamente, porque si no, no vamos a poder. Construimos solo una normativa que luego no puede cumplir con los objetivos que se ha propuesto. Y aquí viene el capítulo tercero, que es esta construcción desde lo empírico
desde un caso concreto en el que Marco arranca desde la construcción de la Constitución del 2008 y entra y no solo desde la legislación del 2008, sino intenta demostrar cómo efectivamente también, y también el ordenamiento infraconstitucional no cumple con este objetivo a través de finalmente el caso concreto, ¿no? De lo que pasó concretamente en, bueno, se me ha ido el nombre de la comunidad, perdona Marco, se me ha ido. Ah, Pero, la comunidad Agua. Agual, exactamente, exactamente, es la comunidad Agual, y ahí es cuando contundentemente demuestra la incapacidad de garantizar, ¿no?, frente a el conocimiento tradicional del pueblo Agua frente a exactamente los intereses de las multinacionales que de alguna manera entran en conflicto con los de esta comunidad, ¿no? Y claro, la práctica, además, esta parte empírica está construida por Marco a través de documentos y de entrevistas. Es decir, es una manera también para dar voces a las personas de esta comunidad, para llegar a construir, y ahí sí también creo felicitarle al Marco por la investigación, que además se demuestra, como ya dijo César, en los anexos de este libro, ¿no? Ahí sí yo creo que se demuestra ya toda la capacidad, la gran capacidad investigadora de Marco para poder llegar no solo a demostrar que el ordenamiento jurídico de Ecuador todavía no ha podido regular cabalmente bien esos derechos, sino también para hacer una propuesta, para ser propositivo y apostar para una, digamos, inclusión, ¿no? Exactamente para que también el Estado entienda que en su regulación tiene que abrir esta puerta a las otras visiones del mundo y del derecho, sobre todo del derecho. Es decir, y me parece interesante cuando dice que efectivamente podríamos hacer una comparación aquí dentro del Ecuador entre estos dos mundos que siempre han sido tan lejanos, porque digamos, la cultura predominante nunca se ha dignado de mirar a las otras culturas porque siempre las consideraba como algo subordinado, ¿no? Y por lo tanto también aquí también hay otro grito que es lo de que hasta que no consigamos considerarnos como iguales, no vamos a poder construir desde la misma base un derecho que sí sirva para garantizar los derechos de todos. Bueno, yo creo que no puedo que concluir sin agradecer a Marco esta investigación por su valentía, por su humildad intelectual, por ponerse a disposición y por poder construir este diálogo entre diferentes saberes, entre mundos jurídicos diferentes. Y sobre todo por el gran esfuerzo realizado. Este es realmente un gran trabajo de investigación. Y por lo tanto, creo que como directora del doctorado, como lectora de la tesis de Marco y finalmente como amiga de Marco, no puedo que sentirme muy feliz de estar aquí y poder presentar este trabajo. Y creo que este trabajo es un paso más, un paso importante más hacia el entendimiento que desde la universidad tenemos que poder construir un mundo en el que quepan todos los mundos. Gracias, Marco, gracias por esa investigación, gracias por este libro que yo creo que debería ser de lectura obligada para todos aquellos que hablan de interculturalidad, de derecho indígena y de relaciones entre pluralismo jurídico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Claudia Storini por este análisis y sobre todo, pues,
haber mencionado todos estos aspectos interesantes sobre la propuesta, qué rol juega la propiedad intelectual hoy en día y sobre todo una visión de la propiedad intelectual que va más allá del simple individualismo, de un patrón netamente económico, que es el bien común. A continuación tengo el placer de invitar al autor del libro, doctor Marco Rodríguez. Es bienvenido acá, es realmente un gusto tener acá a Marco Rodríguez, entonces le dejo el micrófono para que nos exponga sus ideas, comentarios y por supuesto presente de la mejor manera su obra. Adelante, Marco. Buenas noches, queridos César Montaño y Claudia Storini. Un abrazo fraterno para ustedes y para todos quienes se han conectado vía telemática. De mi parte, unas breves pero sentidas palabras en primer término de agradecimiento precisamente a César y a Claudia, no solo por las generosas palabras esgrimidas en esta noche, sino sobre todo por los años compartidos, por el tiempo vivido, por todas las enseñanzas que ustedes me profesaron y me siguen profesando en momentos que además se podía inclusive interactuar físicamente, compartir de profesores, de maestros a alumnos, más allá del espacio físico de las aulas, y que se fomentaban verdaderas amistades consolidadas por el tiempo, porque como bien han anotado César y Claudia, para mí la Universidad de Andina es una segunda casa. Tengo un sentido de pertenencia y de amor profundo a este establecimiento educativo. Permanecido prácticamente 16 años de manera casi ininterrumpida, del 2000 al 2016, en estos quehaceres eh, de procurar siempre estudiar y compartir, sobre todo. Entonces, han sido larguísimos años para mí, pero muy fructíferos y de los mejores de mi vida. No puedo olvidarme que en el 2005 precisamente Claudia me recibió con las puertas abiertas para el programa de doctorado. En la entrevista que tuvimos, al principio éramos muy pocos, estuve en la segunda promoción, César estuvo en la primera, creo que fueron incluso menos estudiantes. Y luego, claro, se ha ido consolidando también, fortaleciendo el doctorado y por supuesto, el rigor educativo de la Universidad Andina, que siempre lo resalto, y la valentía, por supuesto, de César, que es un ejemplo para todos nosotros a seguir, la defensa denodada para defender la institucionalidad y la autonomía de la universidad. Mi agradecimiento también para mi esposa Yadira y mi hijo Adrián, que levantaron la toalla varias veces cuando ya estaba en el suelo, ya le había definitivamente ya tirado, y entonces esos me seguían impulsando porque también, como anotaba César, esto es tenaz y muchas veces uno pierde no solo los estribos, sino definitivamente se frustra y está a punto ya de dejarlo todo, pero ahí también la familia como soporte indudable, y también a mi hermana, a mi viejo Otto, que esos como correctores de estilo, creo que sin exagerar les leyeron más de 30 veces esta investigación, porque más de 30 veces me corrigió una y otra vez mi director de tesis, Ariru Macowi. Y claro, con esa paciencia y con esa tenacidad, mi hermana y mi viejo Otto me coadyuvaron para sostenerme también y darme impulsos muy necesarios
Asimismo, para mi padre y Liliana, que siempre han estado conmigo, un agradecimiento muy profundo. También sintéticas palabras sobre algunas anécdotas que englobaron al libro en motivo de presentación, que sobre todo decirles que empezó como una suerte de investigación de propiedad intelectual, únicamente estaba dirigida, guiada hacia el derecho eminentemente, ¿no? Y además lo que yo pretendía alguna vez, que me parece que el mismo doctor Ariruma me preguntaba, ¿y por qué este tema? Yo creo que atiné a contestarle porque mi tesis de maestría giró en torno a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, y alrededor de eso dije, voy a profundizar quizás en esta misma temática, pero desbordado absolutamente ya en la investigación misma y por los puntos de giro que el doctor Ariruma, con su sapiencia y su conocimiento, tuvo la bondad de dirigirme. Y claro, alrededor de eso entonces empezó, reitero, como una investigación de propiedad intelectual y se desbordó hacia aspectos que ya los ha manifestado César y Claudia, ciertos aspectos sobre historia, sobre sociología, y claro, como trasfondo siempre el derecho, ¿no? Y en esa pretensión también de quizás internarnos en lo más profundo de nuestras raíces históricas, de tratar de converger estos dos mundos, no de que prevalezca el occidental ni el del habitante andino, sino más bien de que se produzca una convergencia, una confluencia. Quizás ahí también una clave de la identidad, no solo del ecuatoriano, sino de el habitante de esta región andina, del peruano, del boliviano. No se trata entonces de decir que un conocimiento es mejor o es peor, sino más bien hago hincapié en que ojalá en estos mismos momentos ya se esté dando una convergencia, una confluencia para asumir de mejor manera la identidad, nuestra identidad de el habitante de la región andina finalmente. Y claro, alrededor de esto también para mí muchísimos descubrimientos. Quizás en las obviedades que para muchos podía significar este tema, para mí fueron descubrimientos, fueron develamientos. Y uno de esos que definitivamente no solo se trata del conocimiento ancestral, sino del conocimiento actual, del conocimiento permanente de los pueblos indígenas, de un conocimiento que se sigue construyendo y sigue además actualizándose, sigue demostrando y que es definitivamente parte importantísimo de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra contemporaneidad. Y también otro aspecto muy importante que me parece compartir con ustedes, que también esa reivindicación de los conocimientos de los pueblos indígenas, de los conocimientos ancestrales y actual de los pueblos indígenas, está en que en la malla curricular de todas las universidades, de todos los colegios, debería estar presente, pero también en la malla curricular de cada uno de nosotros, de cada uno de los habitantes de esta región andina, debería estar muy presente el conocimiento, los saberes de los pueblos indígenas, a fin de poder entendernos de mejor manera, de poder inclusive emerger y significarnos e identificarnos
y fortalecernos como habitantes de la región andina. En ese sentido, creo que, y con esto finalizo, que resulta indispensable entonces que esa confluencia de saberes, que esa convergencia de conocimientos entre el lado occidental y el lado de los pueblos indígenas lleguen a significar para nosotros una clave definitiva, una impronta, un sello de la identidad del habitante de la región andina. Muchísimas gracias a todos ustedes.